Capítulo 11. En el primer sitio hay una familia con un mono y dos gochi, ese simpático mamífero con el cuerpo lleno de pintas. Una nueva oportunidad de utilizar la cámara de fotos. Con más bananas de regalo seguimos rumbo a la casa de Víctor. Unos cuantos kilómetros más adelante, ya próximos a la casa de Víctor, nos encontramos con los leopardos. Se nos aproximaron dos grandes botes neumáticos, con dos muy potentes motores fuera de borde cada uno, y cuando estuvieron junto a nosotros, comenzaron la revisación y el interrogatorio. Los leopardos es un grupo de élite del ejército boliviano destinado a combatir el narcotráfico especialmente en el río frontera con Brasil. Todos los militares con los que nos habíamos encontrado hasta el momento, lucían un uniforme simple, de una hechura sencilla y un armamento poco sofisticado nulo. Incluso si poníamos a dos conscriptos uno junto al otro, ambos uniformes se presentaban notoriamente diferentes, pero los leopardos tenían todo de origen americano y de primer nivel. Sus botas de infantería eran las más apropiadas para la zona, con válvulas que solo permiten el pasaje del agua de adentro hacia afuera para facilitar su vaciamiento durante la marcha luego de caminar con ellas por el agua. Sus ropas eran todas de tipo militar de origen americano, hasta la más simple bandana. Su armamento los hacía parecer salidos de una película de acción americana. Llamó mi atención sus fusiles de asalto M16 con lanzacohetes incorporado, como si fueran a participar de una cruenta batalla en cualquier momento. Incluso sus raciones de comida eran especiales, para consumir en cualquier momento y lugar. Venían envasadas en paquetitos de raciones individuales los cuales, con un movimiento simple, cual si intentáramos quebrar el paquete, producía una reacción química que calentaba la comida antes de ser consumida. Nos preguntaron si teníamos armas en nuestro poder y ante mi respuesta afirmativa, se nos pidió la documentación de la misma. Pensé que la documentación otorgada por el Servicio de Material y Armamento, Departamento del Ejército Uruguayo que regula la posesión de armas en la población civil de mi país, no tendría valor en Bolivia, pero el teniente a cargo se mostró satisfecho al corroborar la numeración de mi pequeña pistola calibre 22 con la del documento que le mostré. Nos dijeron que un poco más adelante había una casa donde podíamos detenernos, que ellos pronto irían para allí luego de patrullar el río un poco más. La vivienda de quien nosotros buscábamos, el ya mencionado Víctor. Tras algunos minutos más de remar, llegamos a la casa que los militares nos habían indicado. Un hombre con su mujer vivían allí. Una familia de campesinos como tantos otros que llevan una vida sacrificada en la orilla de ese río. La diferencia en su diario quehacer era que de tanto en tanto, la patrulla de leopardos se detenía a almorzar en su casa. Esta vez tenían dos comensales extra. No pasó mucho tiempo para que los botes neumáticos llegaran, y todos juntos, militares, campesino, y aventureros, almorzamos bajo los árboles. Fue muy interesante la conversación que tuvimos con el teniente acerca de la cocaína y el cultivo de coca. Para un campesino es más rentable plantar coca, que por ejemplo, papas u otra legumbre. La coca crece con menor esfuerzo, y sin necesidad de fertilizantes, y cuando el campesino tiene pronta su producción, siempre hay quien le compre su cosecha. Los riesgos son solo los obvios, todo su trabajo debe ser en la más completa clandestinidad y absoluto silencio. Si las autoridades se enteran de su trabajo, deberá pagar con cárcel. En tal caso, su pena secundaria frecuentemente es la disolución de su familia. Al estar la cabeza de la familia en prisión, frecuentemente su cónyuge e hijos no tienen quien los sostenga y alimente. Pero los líderes de los carteles de la droga saben cómo tentar a los campesinos para que los provean de buenas cosechas de coca. Se necesitan alrededor de 250 kilos de hojas de coca para hacer 1 kilogramo de cocaína pura. De ese kilo de máxima pureza se pueden hacer aproximadamente unos 100 kilos de cocaína fraccionada. Se necesita 4,000 metros cuadrados para lograr 1 kilo de cocaína. Esto quiere decir que por cada gramo de cocaína que se produce, se destruyen 4 metros cuadrados de selva. Otra consecuencia económica de la producción de drogas, es como el narcotráfico subvenciona electrodomésticos en las localidades donde hay producción de drogas. Es difícil de entender, pero en determinados lugares, los aparatos eléctricos de uso doméstico, llegan a valer menos que en su país de origen.
De este modo el pequeño productor de cocaína consigue aparatos electrodomésticos a muy bajo costo para hacer funcionar su pequeña fábrica. Conversamos largo rato con el teniente hasta que los militares se fueron a patrullar nuevamente. Entonces el campesino nos dijo: ustedes tienen suerte, este es el único teniente que es gente, cualquier otro los hubiera golpeado primero y preguntado después. Algunas horas más continuamos conversando y bromeando con Víctor, le acompañamos en una recorrida por la floresta donde fue a buscar yuca, mandioca, como quien va al supermercado a comprar papas. También recogió palmitos. Esa noche cenamos con él y armamos la carpa junto a su casa donde dormimos. Antes de marcharnos, a la mañana siguiente, el hombre nos obsequió trozos de un gran pescado que había capturado, un pacú. Ese fue nuestro almuerzo. Navegando encontramos un apacible lugar donde hacer un alto junto a las vías del tren del diablo y allí asamos nuestro pescado utilizando para encender el fuego parte de los durmientes de las vías. Desde la distancia vimos los botes neumáticos de los leopardos atravesar el rápido más próximo navegando aguas arriba. La fuerte corriente del rápido del río no era un problema para esos dos poderosos motores que tenían cada bote. Impresionaba ver cómo la selva se había apoderado de las vías del tren. Algunos árboles habían crecido entre los rieles de las vías del tren, obviamente cuando el tren dejó de correr. La visión del estado de las vías daba a entender lo difícil que fue su construcción y su posterior mantenimiento. Se le llama Ferrovía do Diablo, pues se estima que en su construcción murió un trabajador por cada uno de los durmientes que la vía tiene. Hoy día, donde aún se puede ver la antigua vía de tren, esta es solo una cicatriz en la selva. De menor tamaño que otra gran cicatriz que se encuentra al noreste de la Ferrovía do Diablo y atraviesa la selva con más de 4.000 kilómetros, la carretera transamazónica. El viejo puente de las vías del tren volvió a quedar solitario como cuando lo encontramos. Nos había ofrecido la madera de sus durmientes como leña con que cocinar y como mesa donde comer y volvía a ser abandonado lo mismo que muchos años antes, lo mismo que durante muchos años después. En un rancho donde vivía un matrimonio nos dicen que llegaríamos a Villa Mourtino, una localidad con menos de 5.000 habitantes, pero lo suficientemente grande como para merecer tener una capitanía de puertos por encontrarse sobre un río frontera, lugar donde pasamos la noche en su barraca. Los militares de la Capitanía de Puertos nos despiertan a las 5 de la mañana, una hora un tanto inapropiada para quienes solo quieren remar por el río. Una vez más presentamos nuestros documentos y nos fuimos a recorrer el poblado tratando de recabar más información que no fuera útil. Donde muchos años antes fue una estación de tren. La Ferrovía del Diablo pasaba por allí muy próxima al río, ahora se había convertido en una envasadora de palmitos. La población de Mourtino, era la cual aportaba trabajadores a esta fábrica que era uno de los muy pocos lugares donde trabajar. Nos acercamos a averiguar qué era aquello y conseguir un poco de agua que beber. Tras averiguar de qué se trataba el lugar y hacer un par de preguntas al respecto, no faltó mucho para que estuviéramos frente a la persona responsable de todo, la máxima autoridad del lugar. Nos guió en una recorrida por las instalaciones mientras nos explicaba cómo se procesaban los palmitos, desde la palmera hasta el frasco que se compra en el supermercado. También tuvimos oportunidad de probar los palmitos que allí se envasaban. El buen sabor de los palmitos los hace deseables en ensaladas en todo el mundo. Pero al estar en ese lugar, ver y saber, que tan solo 6 frascos de palmitos es una palmera muerta, nos hacía degustarlos sintiéndonos con culpa de ser cómplices del asesinato de la palmera que tardó varios años en crecer. El palmito que comemos es el núcleo central interior de algunas pocas especies de palmeras de los miles de especies que existen. Se extrae el cogollo tierno ubicado al final del tronco de la palma, formado por hojas aún inmaduras. La ley obliga a plantar cierto número de palmeras por cada una que es cortada. Pero donde existen plantaciones de palmitos, a los 2 años la planta está en condiciones de ser consumida y se la cosecha cuando su altura es poca. En consecuencia, el producto que llega al consumidor no es de gran tamaño por provenir de una planta joven. Por el grosor de los palmitos que observamos allí, se puede deducir que eran provenientes de palmeras de mucho más de 10 años. Una palmera demora de 10 a 20 años en tener una altura de 12 metros.
El corte excesivo de palmitos silvestres, que proceden de la selva virgen, ha llevado a estas palmeras al borde de la extinción. El tamaño de los palmitos que encontramos en un envase brasilero es mucho mayor al de los países asiáticos, donde hay plantaciones de palmitos, seguramente de plantas que fueron importadas de Brasil originalmente. Lo mismo sucedió con la siringa, los árboles de la goma. El embajador de Inglaterra en Brasil se llevó semillas para plantar en las colonias inglesas de Asia. Cuando estábamos por abandonar el lugar, el encargado de la envasadora nos ofreció proveernos con algunos comestibles. Los que teníamos todavía no habían empezado a escasear, pero tarde o temprano eso sucedería. Aceptamos más que agradecidos y aquel hombre nos condujo hasta un pequeño almacén que vendía comestibles. Cuando nos encontrábamos frente al despachante, nos preguntó qué queríamos llevar, enumerando comestibles de primera necesidad. Arroz, fideos, azúcar, etc. La vista de Fernando se dirigió hacia unas galletitas de chocolate que estaban exhibidas tentadoramente y sin dudarlo dijo: galletitas de chocolate. El hombre nos compró una serie de comestibles y antes de pagarlos tomó 2 paquetes de galletas y los puso con resto de lo adquirido. La temporada de lluvia estaba comenzando. Era común que en un día soleado, el cielo se cubriera de nubes en pocos minutos y se desencadene una tormenta muy fuerte para, un poco más tarde, presentarse el cielo completamente despejado otra vez. Eso nos sucedió aquella mañana luego de dejar la envasadora de palmitos. Nos refugiamos de la lluvia en un barranco, cubiertos con una gran lona de nylon, a esperar que escampen mientras comíamos galletitas de chocolate. Una nueva cachuela se nos presentó por el río. Nos detuvimos a estudiarla, pero no presentaba dificultad alguna. Menos difícil la encontrábamos si comparábamos con las otras ya navegadas, y con la barriga llena de galletas de chocolate más valientes éramos. Algunos kilómetros más adelante nos encontramos con la primera draga de extracción de oro. Fueron tantas las historias que habíamos escuchado de la gente que las trabajaban y tantas las advertencias que nos dijeron tener que nuestra aproximación era toda cautelosa. Realmente preferíamos evitar todo contacto, pero la gran embarcación succionadora del suelo del fondo del río estaba allí frente a nosotros. Sus motores y maquinarias estaban silenciosas y nos sorprendió uno de sus ocupantes que, asomándose por la borda, nos invitó a acercarnos y abordarla. Queríamos continuar viaje, pero nos daba temor negarnos a una invitación por pensar que nuestra negación pudiera ser malinterpretada, por lo que cautamente nos acercamos a la embarcación y la abordamos. Había 2 hombres que no alcanzaban los 30 años. Eran muy simpáticos y hablando con ellos nos explicaron el funcionamiento de la draga y la obtención del oro que en el lecho del río pudiera haber. La aspiración del sedimento del fondo del río es similar a la de cualquier draga que se pueda ver trabajando en los puertos de las ciudades para que puedan operar barcos de mayor calado pero de menor tamaño, porque lo que interesa aquí no es la cantidad de sedimento que se pueda extraer, sino la separación del metal precioso de la tierra dragada. Un largo caño avanza desde la proa, el cual se sumerge hasta apoyar en el fondo. Un cortador de metal duro al final de este gira rascando el fondo y desprendiendo tierra que es aspirada por una potente bomba de succión. En una draga convencional se vuelca el material extraído del fondo lejos de donde se pretende ahondar el río, pero aquí eso no interesa. Agua y tierra vuelven al río, pero previamente se la hace correr por una suerte de cascada en forma de escalera cuyo piso está revestido con trozos de alfombra como la de cualquier casa. Al correr el agua sobre el tejido de la alfombra, el polvo de oro quedará detenido allí por ser un metal pesado, y la tierra que no interesa, seguirá su camino hacia el agua del río. El dragado del río es constante durante todo el día, se trabaja las 24 horas, o quizás se deba decir que los motores trabajan, el personal se limita a controlar cómo las máquinas hacen el trabajo. Su más activa labor acontece cuando la maquinaria se detiene. Al cabo de unas cuantas horas de estar succionando lodo y agua, se detiene la bomba succionadora y los motores hidráulicos que rascan el fondo y mueven la posición de la draga. Se procede entonces a lavar las alfombras con abundante agua, donde se las sacude y sumerge varias veces. Lo que surge de este lavado es un fino polvo de oro mezclado con algún poco de muy finas partículas de tierra que puedan haber quedado. Este oro sucio se lo mezcla con mercurio.
El mercurio se mezcla solo con el oro separándolo de toda suciedad. Para volver a separar el mercurio del oro se calienta esta pasta resultante, el mercurio se evapora y el oro puro permanece sólido por tener distinto punto de fusión. El gas del mercurio evaporado se lo hace condensar con un sistema de enfriamiento y cuando vuelve a ser líquido se lo puede volver a usar. Estos buscadores de oro decían que su mercurio no contaminaba porque era reciclado cada vez para un nuevo uso. Pero sabido es que el mercurio es uno de los elementos químicos más contaminantes y de mayor peligro y en todos los ríos y lugares que se le ha usado se ha encontrado trazas de contaminación. Hoy día no hay pez que haya sido pescado en la cuenca del Amazonas que no presente alguna cantidad de mercurio por más pequeña que ésta sea. Son decenas de toneladas la cantidad de tierra movida por una draga diariamente y en un pasado no muy lejano eran muchísimas las dragas que operaban en los ríos Mamoré y Madeira. El río se lo podía cruzar pasando de una draga a la siguiente cuando todas estaban unidas como si fuese un puente flotante todas trabajando a un mismo tiempo. Es difícil darse cuenta cuál es el mayor de los males que esta situación traía como consecuencia, si la destrucción del río, su vida y la de sus costas o la gran contaminación ocasionada por el mercurio y los combustibles y aceites usados para el funcionamiento de las dragas. Para ilustrar sus palabras nos quisieron mostrar el fin del proceso de la extracción de oro. Tenían un poco de lo que debía ser calentado junto con mercurio, que aún no lo habían hecho. Se preparó la mezcla con el líquido metal y se dispuso todo lo necesario para ser calentado. El mercurio se evaporó, se lo enfrió, y se lo recogió para su posterior reutilización. Cuando se abrió el pequeño recipiente donde debía haber oro puro, misteriosamente estaba vacío. Tal vez no hubiera nada de oro en la mezcla inicial y solo restos de tierra sin valor que luego el gran calor quemó hasta hacerla desaparecer. Sea como fuere, la sorpresa fue mayúscula al abrir el recipiente y verlo vacío. Por un segundo pensé que esto podría ser cambiar el estado de humor de nuestros anfitriones tornándolo más hostil hacia nosotros. No olvidábamos la pésima reputación que en todos los sitios donde estuvimos se nos dio de esta gente, pero las risas continuaron y eso no sucedió. La única consecuencia fue que ellos no obtuvieron réditos de su trabajo y nosotros nos quedamos sin ver cómo era el oro puro, pero tendríamos oportunidad de descubrirlo más adelante en la siguiente draga. Nos fuimos de aquella draga llevándonos los nuevos conocimientos de cómo surge el oro que vemos en alhajas y joyería. Una casa se encontraba junto al río y nos aproximamos a ver qué otra cosa podíamos conseguir allí. Todo lo que encontráramos nos podía ser útil, ya sea material o virtual, tanto daba sean cosas o conocimientos. No había nadie, la casa estaba sin ocupantes en ese momento, pero sirvió para armar nuestra carpa cerca a ella. Quizás a la noche o en la mañana alguien podría venir. Efectivamente eso fue lo que sucedió, mientras desayunábamos a la mañana siguiente 4 hombres llegaron pero ninguno era el dueño. También ellos esperaban encontrar a los moradores que eran sus conocidos. Nos presentamos y explicamos por qué decidimos armar nuestra carpa en ese lugar y pasar la noche allí. Luego de conversar algunos cuantos minutos, se marcharon al comprender que pronto también nosotros lo haríamos y no presentábamos razón para temer de nuestra poco formal presencia. Aquella casa era la primer que se veía desde el río de un pequeño poblado que allí había. Unos cuantos cientos de metros más adelante nos sorprende la presencia de un comercio flotante. Una buena parte del oro producido por esta y otras dragas que operaban en la zona terminaba enriqueciendo al almacén flotante que se encontraba en el río frente a una villa. Allí se podía comprar todo tipo de insumos, comida, bebidas, herramientas, productos de limpieza, cualquier artículo que se pueda encontrar en un supermercado común, e incluso combustible para hacer funcionar los motores de las que navegaban la zona, llevando y trayendo gente de draga en draga. Quien atendía este comercio no utilizaba una caja registradora como las que podemos ver en cualquier tienda. Se pagaba con polvo de oro, para lo cual se usaba, al momento de cobrar, una pequeña balanza portátil de dudosa perfección. Se nos había informado que más adelante por el río existían algunos rápidos imposibles de cruzar navegando con nuestros kayaks, por lo que decidimos quedarnos en la ruta esperando por algún camión al cual pedir aventón.
El camión debía ser lo suficientemente grande y tener espacio para ubicar 2 personas y 2 kayaks de 5 metros de largo cada uno, y el camionero debía poder y querer detenerse. Además debía hacerlo como un favor, o sea gratis. Realmente era mucho pedir. En el almacén flotante conocimos a Augusto y a Chico. Augusto era el muchacho joven que atendía el puesto y Chico un hombre que vivía en una draga sin actividad que junto a este estaba amarrada. Tal vez fuera dueño de la draga bastante venido a menos, para más bien parecía ser un cuidador que allí vivía. Por ser vecino y sin mucho que hacer en su morada flotante, se lo veía en el almacén durante horas. Conversando con Augusto nos comenta que el dueño del puesto quizás podría llevarnos a Portobelo. Él iba con frecuencia a esa ciudad y no perdíamos nada con preguntarle. Por esa razón nos quedamos todo el día esperándolo allí, pero él no se hizo presente por motivo alguno. También nos comentaron que un camión saldría hacia Portobelo a la mañana siguiente. Motivo determinante para que pasáramos la noche en el lugar, esperando conseguir un aventón a la mañana siguiente. Uno de los asiduos clientes del puesto flotante era Gilberto Lima, vecino del lugar y dueño de una draga que operaba más adelante por el río. A la mañana visitamos la segunda draga. Esta era un poco más grande y tenía más personal. Además de los 2 operarios que allí trabajaban, había una mujer encargada de cocinar y pequeñas tareas. De ese modo los funcionarios no debían interrumpir su trabajo para cocinar. El dueño de la draga, Gilberto, también se encontraba allí, pero este no siempre estaba presente. Su casa estaba cerca. Muy cerca del río pasaba la carretera estatal 425 y allí estaba ubicada la pequeña villa donde este hombre vivía. La gente le decía gaucho, por ser oriundo del estado de Río Grande do Sul. Cuando el sol le alumbraba, todo el oro que llevaba encima le brillaba. Tenía muchas cadenas de oro como pulseras y colgando del cuello con variados adornos. El más llamativo era uno que representaba el perfil de su cara de considerable tamaño. También aquí se nos mostró el funcionamiento de la draga y la extracción de oro. Uno de los hombres que allí trabajaba nos dijo que a pesar de los años que llevaba haciendo lo mismo, aún no podía creer que el oro quedara detenido en las alfombras. Evidentemente no sabía que el oro es un elemento químico con un peso específico muy grande ni entendía mucho de ciencia, y posiblemente no fue a la escuela cuando niño. Pero sus conocimientos eran suficientes para que la draga produzca aproximadamente unos 100 gramos de oro al día. De lo producido se secaban los gastos, que eran muchos. Combustible para hacerla funcionar 24 horas, alimento del personal, aceite para los motores, mercurio y gas para la separación del oro. El cortador que excava la tierra debía ser reemplazado semanalmente pues tenía mucho desgaste. Una vez pagados todos los gastos, las ganancias se dividían entre el personal. El dueño se llevaba el 50% y el resto se fraccionaba en partes iguales para cada empleado. Si bien a cada operario se le pagaba con oro, al final del día sus ganancias no eran tantas como podría pensarse si se tiene en cuenta todas las horas que trabajaban. Solo el dueño de la draga hacía buen dinero. Luego de la visita regresamos al puesto flotante. Seguíamos con la esperanza de conseguir un aventón con algún samaritano camionero, a pesar de nuestras pocas probabilidades. Algunos camiones que pasaban pertenecían a compañías privadas que no permitían a sus conductores detenerse, otros no tenían suficiente espacio disponible, o la velocidad que traían les dificultaba detenerse con comodidad en el punto preciso donde se encontraban los kayaks. Estuvimos 4 días intentando conseguir un transporte. Hicimos amistad con el muchacho que despachaba el almacén flotante donde pasábamos la mayor parte del día cuando no estábamos junto a la carretera tratando de detener algún camión. Una mañana llegó un hombre con barba y vestido con ropas viejas y desgastadas. Era Amílcar, el dueño del puesto flotante. Anteriormente en algún momento, ya habíamos hablado con él por radio. Algunos años atrás había trabajado en una draga buscando oro, pero luego encontró una manera mejor de obtenerlo. Había invertido sus ganancias en el puesto flotante. Ahora era dueño de 2 estaciones de combustible en la ciudad, un supermercado y 4 camiones cisterna. Refiriéndose al oro decía, que lo saquen otros. Él lo obtenía cobrándolo en polvo por todo aquello que vendía.
Otro lugar que frecuentábamos era el bar de la localidad. Es común que los bares y cantinas junto a la carretera ofrezcan café gratis a los viajantes. Siempre hay un termo con café caliente sobre el mostrador y quien lo desee puede tomar un vaso y servirse. La gente acostumbraba servirse en unos pequeños vasos una cantidad un tanto menor a la de un pocillo común, pero nosotros cada vez que íbamos nos tomábamos un vaso común completamente lleno, y lo hacíamos varias veces al día. A la noche el dueño de la draga nos permitía cenar y dormir en su casa, por lo que allí íbamos cuando se ocultaba el sol. Al cuarto día de larga y aburrida espera un camión con todas las condiciones necesarias para darnos un aventón se detuvo. Sin perder tiempo cargamos todas nuestras cosas en la caja del camión y nos subimos sin preguntar hacia dónde se dirigía. No queríamos darle tiempo al conductor a que cambiara de parecer.